Viajar en bus por Bolivia es una experiencia única, no solo por los paisajes, sino por la historia que se cruzan en cada kilómetro. Hoy te llevo conmigo desde Santa Cruz de la Sierra hasta Sucre, en un viaje de más de 12 horas con la empresa de transportes El Mexicano. ¿Vale la pena? ¿Es cómodo? ¿Qué se siente recorrer este tramo por tierra? Acomódate, porque lo vamos a descubrir juntos. Nuevamente desde el terminal bimodal de Santa Cruz con destino a Sucre, como siempre, llegando tarde. Nuestro bus sale a las 7 de la noche, son 6:50. Nos vamos a través de la empresa de transportes El Mexicano, que dice que es una de las mejores empresas, así que vamos a ver qué tal es, con un servicio de la mejor, supuestamente la mejorcita de todos, VIP, bus cama y todo eso. Pero bueno, ya les voy a ir comentando todo eso. En primer lugar vamos a buscar el bus y vamos a buscar toda la gestión de cómo se hace el embarque aquí en el terminal de Santa Cruz. Para poder salir del terminal se paga 3 bolivianos y con eso ya podemos embarcar. Ya nos dieron el número de puerta, es el 18. Wow, hay demasiada gente aquí en el terminal de Santa Cruz. Parece que todos los días hay bastante demanda. Alejandro está apurado también. Vamos a ver si es que llegamos al bus, que creo que tenemos tiempo. Nuestra puerta es número 18, la puerta de embarque. Vamos a tener que entrar por aquí. Aquí está el bus, es El Mexicano. Vamos a esperar a que nos abran la puerta para poder dejar nuestro equipaje y poder viajar con tranquilidad. Bueno, ahora sí, después de tanto correteo, por fin estamos instalados en el bus y esta es la empresa de transportes El Mexicano, que tiene un servicio de suite. Acá no se le dice bus cama, sino se les dice suite, y vamos a contarles un poquito las bondades que tiene este bus. Bueno, en primer lugar cuenta con su pantalla individual, donde puedes ver alguna película en el camino para poder entretenerte un poco. También puedes tener radio, música y hasta un navegador, pero no sé si aquí esta pantalla tendrá internet. Vamos a ver si es que cuenta con internet. No cuenta con internet, pero bueno, sí cuenta con alguna película. El detalle es que si es que quieres ver una película, vas a tener que tener el auricular con entrada jack, porque dudo mucho de que tenga a Bluetooth. Pero bueno, ya es un avance. Cuenta con este recipiente para poder poner tu líquido, pero detalle adicional es que este tipo de botella no ingresa, pero de alguna manera se mantiene estable ahí en el posavasos. Y bueno, una cortinita también para poder tener algo de privacidad. Aire acondicionado, que hasta el momento siento que no está funcionando, no siento el aire. Me imagino que en un momento lo van a encender. Esta pequeña luz tampoco funciona. No sé si es un problema de este asiento, pero no tiene esta luz de lectura. También cuenta con este reposapiés que viene con su seguro. El seguro por lo general estaba así, pero esto se quita fácilmente así y se vuelve para abajo. Aprovechando de que ya quité el seguro, voy a quitarme las zapatillas porque estaba bastante cansado y los pies necesitan un poco de relajo. Otro detalle adicional es que este bus, al ser uno de los mejores, pues no cuenta con USB de tipo C. No puedo conectar mi teléfono con el USB tipo C, pero bueno, sí cuenta con el USB normal que está aquí en la pantalla. Miren, acaban de llegar una señora que va a hacer una pequeña oración por el viaje. Esta señora me imagino que es pasajera también. Va a hacer una pequeña grabación del viaje. Bueno, vamos a guardar un poquito de respeto por eso. Bueno, como les comentaba, este asiento no cuenta con el USB tipo C, solamente cuenta con el USB tipo A. Ya les hablé sobre este apoyapiés, pero lo más importante y lo más bonito de este bus es esto de acá. Aprecien hasta dónde baja. Y eso no es todo, esto se convierte completamente en cama porque puedes mover esto así, de esta manera, y ya cuentas con una suite aquí en el bus para que puedas viajar totalmente relajado durante las 13 horas de trayecto que es desde Santa Cruz de la Sierra hasta Sucre, Bolivia. Así que yo creo que dentro de todos los buses que hemos viajado, este es el más cómodo. Vamos a ver la experiencia de cómo va el trayecto. Felizmente ya encendieron el aire acondicionado, ya sale por la rejilla aire fresco, pero lo mejor es que vas a poder viajar con total tranquilidad aquí en el bus.
de los atractivos de este bus, del bus de Transportes El Mexicano, es que cuenta con una cortina para que tengas una privacidad total, estar totalmente tranquilo, quizás poder ver una película o conectarte desde tu teléfono a internet. Yo me estoy conectando por todo Bolivia con HolaFly. HolaFly es un eSIM que te permite conectarte en más de 200 destinos a través de todo el mundo y puedes contar con internet ilimitado. Gracias a HolaFly voy a poder disfrutar de películas, actualizar mis redes sociales y poder conectarme con mi equipo de trabajo de manera ilimitada por cualquier parte de Bolivia y también por cualquier otro destino del mundo. Así que si todavía no has experimentado HolaFly, te invito a que puedas comprar sus tarjetas eSIM cuando viajes y gracias a mi código de descuento Jenner Silva vas a poder tener 5% de descuento en el total de tus compras. Gracias HolaFly por patrocinar este video y gracias por darnos internet ilimitado en cualquiera de nuestros destinos de viaje. Bueno, les voy contando cómo va el avance. Son las 12:24. Estamos viajando más de 4 horas. Me quedé un poco dormido. Lo que se va sintiendo es que mientras que nos vamos acercando a Sucre, va haciendo un poquito más de frío. Recordemos que en Santa Cruz son casi 400 metros sobre el nivel del mar y Sucre son más de 2500 metros sobre el nivel del mar. Entonces ya se está sintiendo el frío. Estuve durmiendo un ratito. Les vengo a presentar el baño. Un baño típico, como cualquier bus, y ese es el avance hasta ahorita. El viaje está muy tranquilo, el asiento muy cómodo, se puede descansar muy bien, así que ese es el avance hasta el momento en la ruta de Santa Cruz a Sucre. Bueno, ahora son ya las 7 de la mañana. Son 12 horas de viaje que vamos haciendo hasta el momento. Supongo que en 1 hora llegamos. Todavía no me he dado cuenta de la distancia. En teoría son 13 horas, pero sí. Ya está aquí más clarito el clima. Se siente el frío. He tenido que poner una chaqueta, pero las piernas sí se siente el frío. Ha estado lloviendo, me parece, afuera, pero está soportable. Vamos a ver en cuánto tiempo llegamos y vamos a apreciar un poquito el paisaje que hay por aquí camino a Sucre. Ahora sí, oficialmente bienvenidos a la ciudad de Sucre. Acabamos de bajar del bus. El viaje ha sido bastante placentero. Ya les voy a dar mi punto de vista, mi apreciación al final de este video. Pero si es que te está gustando el video hasta el momento, no te olvides por favor de suscribirte a mi canal, darle me gusta y comentar para que pueda mostrarte distintos lugares, distintas estaciones de buses como como la que estoy en Sucre, que dicho sea de paso, el clima ya cambió. Se siente un poquito la altura. Estamos a casi 2700 metros sobre el nivel del mar de altura. Y ahorita vamos a entrar nuevamente a la agencia para poder preguntar los costos para nuestro siguiente punto, que es el Salar de Uyuni. Vamos a ver un poquito sobre aquí, sobre la estación de Sucre, y vamos a darle los comentarios de todo el trayecto del viaje desde Santa Cruz hasta esta ciudad nueva para mí, que vamos a explorarlo por un par de semanas. Así que vamos a averiguar cuánto cuesta los otros pasajes, por ahí tomar algo de desayuno y comentarles un poquito más sobre Sucre. Bueno, ahora sí, vamos a explorar un poquito el terminal de Sucre antes de ir a nuestro apartamento que hemos alquilado y tomar un poco de desayuno. Me han dicho que por aquí, por la vuelta, hay desayunos, así que vamos a ver. Ya Alejandro ya está sintiendo un poquito la altura. Él no sabía que estábamos a 2700 metros sobre el nivel del mar, así que la altura sí se siente la agitación, ¿no? Cuando uno camina. Ah, mira, acá hay bastantes lugares para tomar desayuno. Vamos a ver qué lugar elegimos y poder tomar desayuno.
Bueno, ahora sí estamos acá en este puesto de caldos, exactamente a la vuelta del terminal de buses, y hemos pedido una sopa, un caldo en realidad, el caldo de cardán. ¿Qué es el caldo de cardán? Porque ya estamos un poco curiosos. Es el nervio del toro. Pero exactamente el nervio del toro significa que es el pene del toro. La especialidad aquí de la casa, que viene con todos sus menjunjes, es un levantamuerto, viene con mote, arroz, papita, huevitos sancochados, así que vamos a darle una probadita a este caldo de cardán. Está bien caliente. Está bueno el nervio del toro, que es el nepe del toro, a tan solo 7 bolivianos, que equivale más o menos a 50 centavos de dólar, nada más y nada menos. Un buen plato levantamuertos para animar la mañana y para poder estar con energías para movilizarnos por todo Sucre, especialmente para irnos a nuestro Airbnb en este momento. Así que buen provecho. Listo, después del desayuno, que hemos quedado ya contentos con el caldo de cardán, nos dirigimos al departamento para instalarnos y para poder darles mi apreciación de todo el trayecto desde Santa Cruz hasta Sucre. Así que vamos para allá. Aunque hay un poquito de tráfico. Bueno, ahora sí, acabamos de llegar a nuestra casa por un par de semanas. Vamos a hacerle un pequeño tour. Estamos en Sucre, partiendo desde la sala. Esta es la sala con un pequeño escritorio aquí. Mi habitación. Y este pasillo que tiene un espacio para poder planchar la ropa. Aquí está mi habitación con su tele. Una habitación sencilla, lo suficiente como para poder quedarse a descansar. Igual, la habitación de mi amigo también, una habitación sencilla, de la misma condición. Por acá el bañito, que está un poquito curioso porque la ducha del baño está exactamente aquí en el centro, no hay una división, así que probablemente esta ducha se moje. Y la cocina bastante amplia, con su comedor, refrigerador, cocina, todo lo demás para poder pues cocinar y preparar algo nutritivo. Ahora, veamos el punto del servicio de bus y del trayecto que nos ha tocado desde Santa Cruz de la Sierra hasta Sucre. La verdad, el trayecto no hemos sentido ninguna pesadez, ningún dolor de cabeza, al menos particularmente yo no he sentido absolutamente nada. El bus, voy a hablar de sus pros y sus contras. Empezando por el contra, no tiene cargador USB de tipo C, solamente un cargador en la pantalla. La pantalla y el aire acondicionado lo dejaron prendido hasta la medianoche. Después de medianoche apagaron totalmente la pantalla y por ende también dejó de cargar el dispositivo, el celular. Felizmente tuve un cargador portátil que me ayudó a cargar durante todo el trayecto del viaje. No te sirven comida, no hay servicio de alimentación, entonces eso pues descartado. Está prohibida la comida, sí, está prohibida la comida en esa empresa de transportes por los olores que emana pues durante todo el trayecto para no sentir incomodidad a los pasajeros. El gran pro del servicio es que el asiento se vuelve prácticamente cama. 180 grados, totalmente plano, se puede descansar tranquilo. Ha sido un viaje bastante placentero, he podido descansar, he podido dormir, tiene un baño por si acaso para que puedas hacer digamos, solamente el uno se puede hacer. Te puedes lavar la cara quizás. La vista, el paisaje, bastante bonito. Cumplió con el tiempo del recorrido, 13 horas exactamente. Llegamos a las 8 de la mañana, así que ese es el gran pro del servicio. ¿Cuánto costó? Costó 150 bolivianos el trayecto. Normalmente hay servicios que le dicen leito, que es semicama, no es 180 grados, cuesta 70 bolivianos, pero esta oportunidad hemos tomado el servicio Suite, que cuesta 150 bolivianos. Así que esa es mi apreciación. A mí, la verdad, me ha gustado el viaje, ha sido bastante placentero, bastante tranquilo. Dicho todo esto, espero que les haya gustado este video. Mi nombre es Jenner Silva. Si es que te ha gustado, por favor, no te olvides de darle me gusta, comentar y compartir. Y lo más importante es que te puedas suscribir a mi canal. Es totalmente gratis que te puedas suscribir y con esto me ayudarías a poder formar una comunidad y mostrarte distintos lugares, distintos servicios de transportes, tanto aéreo, terrestres, quizás también por tren, para que puedas tener una noción de cómo transportarte en tu viaje. Eso es todo por hoy. Gracias por ver el video. Nos vemos en el próximo video. Bye bye. Unas tomas así